Bueno, muchachos, señoritas, me prestan mucha atención acá. Empecemos por lo más elemental. ¿Qué es la berraca física? Es una materia que vienen viendo desde sexto grado. Pequeñas partes, claro, en ciencias naturales ven una parte de física. ¿Qué es la física para ustedes? Por favor, en el libro no va a estar. ¿Qué es la física, señoritas? ¿Qué es la física para ustedes? ¿O de qué se encarga la física? Vamos. El estudio del movimiento. Muy bien, no es solamente el estudio del movimiento. La física, una pequeña parte de la física se encarga de estudiar el movimiento. ¿Listo? Pero hace muchas más cosas. ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la cabeza? Estudia las propiedades de la materia y la energía. Muy bien, tiene que ver con el estudio de las propiedades que componen la materia y la energía. ¿Por qué? Porque todos nosotros, todo lo que está alrededor de nosotros está compuesto por materia. ¿Y la materia qué es? Energía. Por eso es que hay un tema específico en física que se llama trabajo y energía. ¿Listo? Dejemos el concepto de qué es la física hasta ahí. Es una rama de las ciencias que se encarga del estudio de las propiedades de la materia y la energía. Y en medio de todo ese revueltijo viene el estudio del movimiento, cómo se mueve un cuerpo, por qué cae un cuerpo, cómo es la electricidad, cómo es, bueno, todos esos temas que habíamos visto o hablado al principio. ¿Listo? Lo más importante en esa parte es cómo hablamos o cuál es el idioma que vamos a utilizar para hablar de física. Ya eso lo conocemos como unidades y magnitudes. Nosotros necesitamos un lenguaje para hablar específicamente sobre esto. ¿Listo? Y en las pruebas de estado eso es lo que les van a evaluar. Todo el mundo tiene 3 niveles de conocimiento a mi forma de ver. El nivel mínimo, que es el básico experimental. ¿Qué significa eso? Que es el nivel de conocimiento que cualquier persona tiene, desde el más pequeño hasta el más grande, sin haber estudiado. ¿Cómo se adquiere eso? Mediante experimentación. ¿Cómo un niño pequeño sabe que un objeto está caliente? ¿O cómo un niño pequeño sabe que un objeto está frío? ¿Cómo? ¿Cómo? Tocándolo, ¿cierto? Eso es lo básico. Y ese conocimiento no se adquiere en un aula, se adquiere con experiencia vivida. En el aula, ¿qué conocimiento adquirimos? El por qué ese objeto está caliente. ¿Por qué ese objeto está caliente? Porque hay un aumento de temperatura. Entonces, en las pruebas de estado, cuando empecemos a utilizar el libro, yo les voy a enseñar cómo responder a algunas preguntas, la gran mayoría, sin necesidad de tanto conocimiento acá, sino asociándolo con nuestro diario vivir. ¿Listo? Pero para eso necesitamos un lenguaje técnico apropiado. Entonces empecemos por las unidades. En las pruebas de estado van a manejar el Sistema Internacional de Unidades. No sé si de pronto en física ya lo habían hablado. El SI, Sistema Internacional de Unidades. ¿Listo? Donde tenemos ciertos parámetros específicos. Por ejemplo, la longitud. La longitud, ¿en qué unidades se da en el Sistema Internacional? ¿Cómo decimos qué distancia hay de esta pared a esa pared? En metros, perfecto. Muy bien. Ojo, M minúscula, no M mayúscula. Tenemos unidades de tiempo. En el Sistema Internacional, ¿cuáles serían? Los segundos. Tenemos unidades de masa. ¿Cuáles serían las unidades de la masa en el Sistema Internacional? Los kilogramos, perfecto. Longitud, tiempo, masa. Tenemos unidades también de... A ver, ¿qué más tenemos en el Sistema Internacional? De temperatura. ¿Cuáles serían las unidades de temperatura? En el Sistema Internacional. ¿Cuáles creen que serían? Los Kelvin, perfecto. Una acá. Otras unidades que de pronto no las han trabajado del Sistema Internacional.
tenemos las unidades de intensidad de corriente. Esta creo que sí, ninguno de pronto la tiene presente, pero sí la han trabajado. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, en algún punto de sus vidas han escuchado a alguien hablar sobre electricidad, sobre la corriente, sobre un toma. Y siempre aparece una palabra muy específica. ¿Cuál creen que sería? ¿Cómo? Casi. Casi. Se utiliza mucho los voltios, pero esa no es la unidad fundamental. Otra palabra que utiliza mucho en electricidad. Empieza por A. Amperios. Los amperios. Perfecto. ¿Listo? Miren que es un conocimiento que no lo han visto en el salón, pero sí lo han escuchado en algún lado. Intensidad de corriente, los amperios. Cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. Tenemos son los mol. Esto de pronto en química sí lo han escuchado ya. Y la intensidad luminosa, que es con lo que nosotros decimos, ¿cómo es que brilla tanto ese bombillo? Se llama candela y es CD. ¿Listo? Esas son las unidades fundamentales, las que les van a aparecer en las pruebas de estado. Longitud está en metros, tiempo en segundos, masa en kilogramos, temperatura Kelvin, cantidad de corriente de los amperios, cantidad de sustancia mol, intensidad luminosa, candela, CD. ¿Listo? Son las unidades fundamentales. Ahora, existen unas unidades derivadas. ¿Qué son las unidades derivadas? Es unir dos o más unidades de estas. ¿Listo? Y yo sé que también las han escuchado o las han visto en algún lado. ¿Puedo borrar? ¿Todos ya copiaron el pedacito si no lo tienen? Listo. Tenemos unas unidades derivadas que, como les acabo de decir, son la unión de dos o más de estas unidades. Por ejemplo, la velocidad. ¿En qué unidades se da la velocidad en el sistema internacional? Metros sobre segundos. Quiere decir que tiene que tener una longitud y un tiempo. ¿La aceleración en qué unidades se da? Metros sobre segundos al cuadrado. Perfecto. Tenemos, por ejemplo, unidades de la fuerza. ¿Qué unidades se da? Los newtons. ¿Alguien recuerda qué son los newtons? Kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Es decir, tenemos unidades de masa, tenemos unidades de longitud y tenemos unidades de tiempo. ¿Listo? Estas son las que más se utilizan. ¿Listo? Hay muchas más, pero estas son las fundamentales. ¿Entendidos ahí? Listo. Ya con eso entonces nosotros conocemos un lenguaje básico con el que vamos a hablar. Ahora entonces vamos a pasar a ver exactamente los movimientos. Vamos a recordar los movimientos. Entonces, un tema que se les va a evaluar en las pruebas de estado en física se llama cinemática. ¿Qué es la cinemática? Es la parte de la física que estudia el movimiento. ¿Listo? Nosotros tenemos la física. La física se compone de muchísimas ramas. Tenemos la mecánica, que es la que ustedes ven en 10º grado. Tenemos electromagnetismo, que es el que deberían de ver en 11 grado. Tenemos la física de partículas, que es la física nuclear, toda esta vaina. Es todo lo de los nanomundos y toda esta cuestión. Tenemos la astrofísica, que es el estudio de los planetas y estrellas. Se compone la física, se compone muchas cosas. En este caso nosotros nos vamos a enfocar en la dinámica. Y dentro de la dinámica vamos a ver lo que es la cinemática. ¿Qué es la cinemática? Es el estudio de cómo se mueven los cuerpos. ¿Listo?
Y en principio simplemente vamos a ver cómo se mueve un cuerpo del punto A al punto B. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿yo cómo hago para ir de esta pared a aquella pared? Diferentes caminos. Puedo irme en línea recta, como puedo hacer una curva. ¿Listo? La cinemática estudia eso. ¿Cómo me muevo de aquí para allá? ¿Quién provocó el movimiento? No me interesa, sino simplemente cómo nos movemos. ¿Listo? Entonces, eso es la cinemática. Es el estudio del movimiento de los cuerpos. Aquí entonces vamos a definir unos conceptos. El primer concepto que vamos a definir es trayectoria. Es una palabra que aparece mucho en las pruebas de estado. ¿Qué es la trayectoria? Palabras más, palabras menos, es el camino que tomamos para ir del punto A al punto B. ¿Listo? Esa es la trayectoria. Miren, les voy a leer cuál es el concepto científico de la trayectoria. Es una línea que un móvil describe durante su movimiento. Eso es. Es complicado de memorizar de esa forma, ¿cierto? Es más fácil asociarlo con algo de nuestro diario vivir. ¿Qué es la trayectoria? Es el camino que utilizo para ir del punto A al punto B. Eso es la trayectoria. ¿Listo? Tenemos también esto, y pueden haber dos tipos de trayectorias: lineales o curvas. ¿Listo? Tenemos esos dos caminos. En la trayectoria tenemos esos dos caminos: una línea recta o una curva. ¿Listo? Ahora vamos a... ¿dónde estamos? Ahora vamos a ver los movimientos. El primer movimiento que vamos a ver es el movimiento uniforme rectilíneo. El MUR, movimiento uniforme rectilíneo, o de pronto también pueden conocer como movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Es lo mismo. No vamos a ver ejemplos. Les voy a dar las pautas conceptuales para que sepan cuándo es un movimiento rectilíneo o cuándo es un movimiento acelerado. En el movimiento uniforme rectilíneo tenemos dos características. La primera, la principal, la más importante, que la velocidad es una constante. ¿Eso qué significa? Que la velocidad nunca va a cambiar. La velocidad siempre va a ser la misma. No importa si lo vemos en segundos, si lo vemos en horas o si lo vemos en días. Si nos dicen que la velocidad nunca cambia, quiere decir que es constante. Y si la velocidad es constante, ¿qué quiere decir? Que es un movimiento uniforme rectilíneo. La otra característica, la aceleración. ¿Qué pasa con la aceleración? No existe. Ojo con esto. Que no exista es muy diferente a que la aceleración sea cero. ¿Listo? Son dos cosas muy distintas. La aceleración en movimiento uniforme no existe. Y no existe no significa que sea cero. Simplemente no se menciona por ningún lado. ¿Entendido? Y tenemos una ecuación principal que nos dice que la distancia final es igual a la distancia inicial más velocidad por tiempo. De pronto ustedes la han visto de esta forma, que espacio igual a velocidad por tiempo. ¿Sí recuerdan esta ecuación por algún lado? ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Que aquí, que para que esta sea esta, es porque la posición inicial vale 0. Y aparece mucho en las pruebas de estado. Si en una pregunta les dicen parte del reposo sale de la línea de meta, quiere decir que su posición inicial es 0. Y por lo tanto, la ecuación se resume a esto. Otra cosa que van a tener que hacer mucho en las pruebas de estado: hacer despejes. En los despejes existen unas reglas básicas muy sencillas, que es el orden de las operaciones. Para despejar una ecuación siempre lo van a hacer de esta forma. Primero busquen lo que está sumando o restando. Después de que vean eso, pasan al siguiente escalón. Busquen lo que está multiplicando o dividiendo. Y por último, lo que tienen que hacer para despejar es pasar a la potenciación o radicación. ¿Listo? Siempre tiene que llevar ese orden.
Lo otro que necesitan es las operaciones inversas. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el inverso a la suma? La resta. ¿Cuál es el inverso a la multiplicación? ¿Cuál es el inverso a la potenciación? Radicación. ¿Esto para qué? Porque cuando pasamos de un lado una variable al otro lado, pasa con la operación inversa. ¿Cómo así? Por ejemplo, si nosotros necesitamos la velocidad, tenemos que despejarla. ¿Qué significa despejarla? Que a la velocidad la tenemos que dejar ahí quieta. No puede estar acompañando a nadie a la velocidad. Es decir, en este punto, ¿quién está acompañando a la velocidad? El tiempo. ¿Qué operación existe entre la velocidad y el tiempo? Y si movemos el tiempo para el otro lado, ¿pasa a ser una? Entonces nos va a decir que la velocidad va a ser igual. Miren que esta posición está quietica. ¿Quién es el que llega? El tiempo. ¿Listo? Despejemos el tiempo. ¿Cómo quedaría el despeje del tiempo? ¿Qué le estorba el tiempo? ¿Qué operación está haciendo la velocidad? Pasa a, entonces queda espacio sobre velocidad. ¿Listo? Ustedes en las pruebas de estado deberán de pronto hacer alguno que otro despeje, pero generalmente ya le dan una ecuación resuelta. En mi tiempo, a nosotros no nos dan ni siquiera la ecuación, nosotros tenemos que aprendernos las ecuaciones y ahí hacer los despejes y hacer todo el procedimiento. A usted ahora se la colocan más fácil, a usted le dan la ecuación. Y cuando empecemos a utilizar el libro se van a dar cuenta que muchas preguntas de física ya viene la ecuación ahí. Ahora ustedes, ¿qué es lo que les estaba hablando de las pruebas de estado? Interpretar la ecuación. ¿Listo? Y hay dos formas de interpretar una ecuación, matemáticamente hablando. Es cuando son directamente proporcionales o son inversamente proporcionales dos variables. ¿Saben cuándo dos variables son directamente proporcionales? ¿Sí saben? ¿No saben? ¿Alguna idea? ¿Nada? Dos variables. ¿Qué son variables? Son estas letritas que pueden cambiar. Por eso es que se llaman variables, porque varían. Esas variables, dos variables son directamente proporcionales. Cuando una crece, la otra crece. Cuando una disminuye, la otra disminuye. Eso significa que son directamente proporcionales. Ahora, ya sabiendo eso, ¿cuándo serían dos variables inversamente proporcionales? Perfecto, que cuando una crezca, la otra disminuya. O cuando una disminuya, la otra tiene que crecer. Ese es el concepto. Ahora, en una ecuación, ¿cómo lo vemos? En una ecuación vemos si son directamente o inversamente proporcionales por la operación. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué relación existe entre el espacio y la velocidad? ¿Ustedes qué responderían? ¿Son directa o inversamente proporcionales? ¿Qué creen? Vamos. Tienen dos opciones, no hay una tercera. Alcen la mano los que creen que son directamente proporcionales. Sin miedo, esto no tiene calificación. 3, 4, listo. 5. Alcen la mano los que creen que son inversamente proporcionales. Y los demás no responden. Recomendación para las pruebas de estado. Yo también les voy a ir dando consejos sobre las pruebas de estado. ¿Saben cuánto tiempo ustedes tienen para responder una pregunta en las pruebas de estado? ¿Más o menos cuánto tiempo? Entre 2 a 3 minutos máximo. Si ustedes entre esos 2 y 3 minutos leyeron ya 2, 3 veces y no entendieron la verdadera pregunta, a conciencia no la entendieron, responda cualquiera y pase a la siguiente. No la dejen sin marcar. No hagan como muchas veces hacen en el colegio, que como son 30 preguntas, digamos, en un examen, entonces esta no me la sé, esta la dejo para más adelante. Nunca hagan eso, porque incluso estoy seguro que los que hayan hecho eso, les ha pasado o han escuchado esto, pasa esto, se les olvidó responderla. Y quedó en blanco y una vez quedó mal. En las pruebas de estado pasa lo mismo. Si ustedes no responden, no señalan, no encierran un circulito, la pregunta automáticamente queda mal.
Si la dejan para más adelante, les aseguro que no se van a acordar de la pregunta. ¿Por qué? Porque ustedes en las pruebas de estado no van a responder 20, 30, 50, 100 preguntas. Son 300, 400, 500 preguntas. Ustedes tienen que venir en la mañana y tienen que venir en la tarde. Si ustedes dejan una pregunta para allá sin resolver, por el estrés, por el cansancio, porque no quieren estar ahí, fijo se les va a olvidar. Entonces la recomendación es que si encuentran una pregunta que ya patinaron, que leyeron 2, 3 veces, que ya llevan 5 minutos analizando la pregunta, hágale ahí con el dedito y sigan a la siguiente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ustedes van a tener, todo el mundo no es bueno para lo mismo. Por ejemplo, el que es bueno en inglés no va a ser bueno de pronto en matemáticas y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si son buenos en inglés, pues van a poder responder rápidamente. Y ese tiempo que les sobró, ¿en dónde lo van a tener que aprovechar? En matemáticas, que están mal. Entonces, ojo con eso. Segunda, es gracioso, pero es verdad, llenar bien los círculos. ¿Y con el lápiz qué es? Si ustedes marcan aquí o marcan así, les va a quedar mal. ¿Por qué? Porque las pruebas de estado no las revisa una persona, las revisa un algoritmo de computación, que lo que hace hacer es un contraste entre balance de grises, se llama eso en programación. Es decir, van pasando un escáner que es una línea láser, y él empieza a detectar niveles de variación. Entonces él tiene o blanco o negro. ¿Listo? Si ustedes señalan esto, el algoritmo va a decir, esto no es blanco ni es negro. De una vez dice, esto está mal. Lo mismo pasa con esto. Por eso es que en las pruebas de estado, cuando llega la citación, les dicen, traigan lápiz número 2, porque es el que más retiñe. Y si van a borrar algo, bórrenlo bien, no que quede como ahí como medio sombreado. Bórrenlo bien, que no vaya a quedar, por ejemplo, de esta forma, porque el algoritmo de pronto lo puede malinterpretar. ¿Listo? Ahora, volvamos acá. Vuelvo y les pregunto, esta clase no tiene notas buenas, no tiene notas malas. Es participación. Volvemos a la pregunta. ¿Qué relación existe entre la distancia y la velocidad? ¿Son directa o inversamente proporcionales? Alcen la mano los que creen que son directamente proporcionales. Listo, ya la mayoría. Y asumo que los que no levantaron la mano es porque creen que son inversamente proporcionales. Estas dos son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque esta está de forma de multiplicación. ¿Eso qué quiere decir? Y lo podemos hacer experimentalmente, ni siquiera con conocimiento básico del colegio. Lo podemos hacer experimentalmente. Si usted tiene una velocidad pequeña, la distancia que alcanza a cubrir, ¿es grande o es pequeña? Pequeña. Si usted tiene una velocidad grande, la distancia que alcanza a cubrir con esa velocidad, ¿va a ser grande o pequeña? ¿Cómo que pequeña? Va a ser grande. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor velocidad, mayor distancia. Lo mismo pasa con el tiempo. Si usted camina un minuto, ¿qué distancia alcanza a cubrir en un minuto? ¿Grande o pequeño? Pequeño, ¿cierto? Y si usted no camina un minuto, sino camina una hora, ¿qué distancia alcanza a cubrir? ¿Más o menos? Más. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor tiempo, mayor distancia. Ahora, ¿qué relación existe entre la velocidad y el tiempo? Por ejemplo, ¿son inversa o directamente proporcionales? Alce la mano los que creen que son directamente proporcionales. Uno solo. Voy a de esta manera a preguntar. Alce la mano los que creen que son inversamente proporcionales. Muy bien. Es inversamente proporcional. Si esta dijimos que era directamente proporcional porque estaba multiplicando, ahora esta ¿qué está haciendo? Está dividiendo. Entonces tiene que ser lo contrario. Entonces tiene que ser inversamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Que a mayor tiempo, menor velocidad. A menor tiempo, mayor velocidad. Y lo podemos hacer experimentalmente. Si ustedes tienen que ir, por ejemplo, de aquí a Pamplona, y les dan 20 minutos. Tienen que llegar en 20 minutos a Pamplona. ¿La velocidad que tienen que tener es grande o es pequeña?
pequeño, ¿cómo? Grande. A menor tiempo, mayor velocidad. Pero si ustedes le dicen, tiene que ir de aquí a Pamplona y le damos un día para que llegue, la velocidad va a ser mayor o menor. Menor. ¿Por qué? Porque el tiempo es mayor. ¿Entendimos esa parte? ¿Todo bien hasta ahí? Listo. Listo. Bueno. Otra cuestión. Son preguntas bobas, pero aparecen en las pruebas de estado. Si ustedes en las pruebas de estado aparece un ejercicio y ustedes por las características se dan cuenta que tiene velocidad constante, por lo tanto un movimiento uniforme rectilíneo, y en el ejercicio les piden calcular la distancia, la respuesta de la distancia ¿en qué unidades tiene que estar? En metros. Y aparecen preguntas de esa forma. Les dicen, por ejemplo, Pepito Pérez tiene que ir de Mutisco a Pamplona y tiene una velocidad de 20 metros sobre segundos y tiene 2 horas para hacer el trayecto. ¿Qué distancia existe entre Pamplona y Mutisco? Y les dan las opciones. A, 1 kilómetro. B, 300 metros. C, 1 centímetro. D, 6 millas. Por unidades, ¿cuál sería la respuesta correcta? La B. Sin necesidad de haber hecho ni un solo cálculo. Las unidades nos dan la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque yo les dije, la velocidad es de 20 metros sobre segundos. El tiempo está en segundos. Quiere decir que la respuesta tiene que quedar en el sistema internacional. Entonces no tuvimos que utilizar la ecuación o hacer la multiplicación, sino simplemente fijarnos en las unidades. Si los datos están en el sistema internacional, metros, longitud en metros, tiempo en segundos, quiere decir que la respuesta tiene que estar en metros. Y así de sencillo podemos responder una pregunta, sin necesidad de hacer los cálculos. Otra cosita que les van a evaluar mucho en las pruebas de estado, por ejemplo en esta parte, son las gráficas. Les va a aparecer en la parte de física, les aparecen mucho las gráficas. Por ejemplo, la gráfica de posición versus tiempo. La gráfica de posición versus tiempo tiene dos opciones. Puede ser una línea de esta forma o puede ser una línea de esta forma. ¿Listo? Tiene esas dos opciones. Para un movimiento uniforme rectilíneo, la gráfica de posición versus tiempo puede ser una línea que sube o una línea que baja. Y tienen que ser líneas rectas. ¿Listo? Si es una curva, no es este movimiento inmediatamente. Además de esto, nosotros podemos ver proporcionalidad directa o inversa con las gráficas. Si es una línea recta, como estas dos, quiere decir que es directamente proporcional. ¿Listo? Si es una curva, quiere decir que es inversamente proporcional. ¿Listo? Gráfica de posición versus tiempo. Otra gráfica que les puede aparecer para este movimiento. Velocidad versus tiempo. Y tenemos dos opciones. Recuérdeme, ¿cuál es la principal característica de este movimiento? ¿Cuál es la principal característica? ¿Qué? ¿Cuál es la principal característica? Muy bien, que la velocidad es constante. ¿Listo? Esa es la principal característica. ¿Cómo se dibujaría una gráfica de velocidad constante? Una línea recta. Puede ser una velocidad constante positiva o puede ser una velocidad constante negativa. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Listo? Copien ese pedacito. Mientras copian ese pedacito, por ejemplo, podríamos hacer una gráfica de aceleración versus tiempo para este movimiento. ¿Existe? ¿Por qué no existe? Porque la aceleración no existe. No podemos tener una gráfica de aceleración en ese movimiento porque no existe la aceleración. ¿Listo?
¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Duda, razón o sugerencia que quieran hacer en este momento? ¿Vamos todos bien entonces? Listo. Vamos al siguiente movimiento. El siguiente movimiento se llama movimiento uniforme rectilíneo acelerado, o también lo pueden conocer como movimiento variado. ¿Listo? Principal característica: la velocidad en este movimiento varía, cambia. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos pasar de una velocidad pequeña a una grande, o podemos pasar de una velocidad grande a una pequeña. ¿Listo? Y eso tiene unos nombres específicos. Cuando pasamos de una velocidad pequeña a una velocidad grande se llama aceleración. Cuando pasamos de una velocidad grande a una pequeña se llama desaceleración. ¿Listo? Cuando tenemos entonces aceleración, bueno, aquí la aceleración va a ser una constante, es decir, nunca va a cambiar, y podemos tener dos tipos de aceleración. La positiva, que es cuando vamos de una velocidad pequeña a una grande, o podemos tener una aceleración negativa, que es cuando vamos de una aceleración grande a una pequeña. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Listo. Ahora, las ecuaciones que están para este movimiento son tres. La primera, nos dicen que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el espacio. Son esas tres ecuaciones, no hay más. ¿Listo? Una ecuación para hallar posición, dos ecuaciones para hallar velocidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos ecuaciones para hallar velocidad? ¿Cuál creen que es la diferencia? ¿Qué diferencia ven entre esta y esta ecuación? Y por favor no me vayan a decir que es que una tiene el 2. Vamos, ideas. ¿Cómo? Para ir a escuchar algo. Perfecto. Miren que esta ecuación depende del tiempo y esta ecuación depende de la distancia. Pilas con lo siguiente, muchachos. En este tema existen varios caminos. Por ejemplo, si les piden calcular la velocidad, ustedes pueden hallarla de dos formas distintas, de esta y de esta, dependiendo de los datos que tengan. En ocasiones van a poder utilizar las dos y van a tener que llegar al mismo resultado. Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Vamos aquí a hacer otro despeje para ir practicando esta parte de los despejes así rápidamente. Bueno, antes de pasar a eso, en física se relaciona mucho con la matemática. Aquí vamos a ver una cuestión, unos aspectos que tienen que ver con las ecuaciones, que es ecuación de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, etcétera, etcétera. ¿Ustedes cómo reconocen cuando una ecuación es de primero, segundo, tercer, cuarto grado? ¿Cómo saben? ¿Lo recuerdan? Eso es de matemática de noveno grado, si no estoy mal. ¿Lo recuerdan o no? ¿Nada? Es muy sencillo. Por ejemplo, esta ecuación
¿Ustedes creen que esta ecuación es de qué? ¿De primero, segundo, tercer, cuarto, quinto grado? ¿De qué grado es esta ecuación? De segundo grado. Muy bien. ¿Cómo saben que es de segundo grado? Porque el tiempo estaba elevado a la 2. Es por eso que esta ecuación es de segundo grado. Esta ecuación, de primer, segundo o tercer grado. Primero, ¿por qué? Porque todas las variables están elevadas a la 1. Esta ecuación, de primero, segundo o tercer grado. ¿De qué grado sería? La última ecuación. ¿De qué grado? De segundo grado. ¿Por qué? Porque la velocidad está elevada a la 2. ¿Listo? Es así de sencillo de ver. Cuando es de primer grado, si nos piden graficar esto, si es de primer grado, nos tiene que dar una línea recta. Puede ser subiendo, puede ser bajando, puede ser de esta forma, puede ser de esta forma. Pero una ecuación de primer grado es una línea recta. Una ecuación de segundo grado tiene que ser una curva. Puede ser una curva que va hacia arriba, una curva que va hacia abajo, una curva que abre hacia la derecha, una curva que abre hacia la izquierda. ¿Listo? Esas son las básicas. Vamos a hacer el despeje de esta ecuación. Por ejemplo, si yo les digo de aquí, hallen la velocidad inicial. Entonces nosotros hacemos velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio. Nos piden hallar esto. Entonces, reglas del despeje. ¿Por cuál operación tenemos que empezar para despejar una ecuación? Por suma o resta. Este es el que tenemos que dejar quietico. Todo lo que esté aquí estorbándole a este man, tenemos que mandarlo para el otro lado. ¿Qué le está estorbando la velocidad inicial? Que esté sumando o restando. ¿Qué? Listo, tenemos de 2, ¿no más? Tenemos todo esto. Miren que todo esto está sumando a la velocidad inicial. Si lo pasamos al otro lado, pasa. Ojo con esto. Miren que este es el que está llegando. Este está quietico. Este lo dejamos quietico. ¿Quién es el que llega? Llega este. ¿Y con qué operación llega? Con una resta. ¿Listo? Es importante el orden. Es muy importante el orden. ¿Por qué? Digamos que esto vale 2 y esto nos da 1. Si lo tenemos de esta forma, ¿cuánto nos da la operación? 1, ¿cierto? Pero si digamos que invertimos esto, que esto lo colocamos fue acá y tiene los mismos valores, este vale 1 y este vale 2, ¿cuánto nos da esta operación? Menos 1. Miren que el orden en una resta es muy importante. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Listo. Ahora, ya tenemos esto, pero nosotros necesitamos calcular la velocidad inicial. Algo le sigue estorbando la velocidad inicial. Después de la suma y la resta, ¿qué operaciones pasamos? Multiplicación y división. ¿Alguien está multiplicando o dividiendo a la velocidad inicial? No. Pasamos al siguiente escalón. Potenciación o radicación. ¿Qué le está estorbando a la velocidad inicial? La potencia. ¿Cuál es la operación inversa a la potencia? La raíz. Si es una potencia cuadrada, tiene que ser una raíz cuadrada. ¿Listo? Y de esa forma hacemos los despejes. Si se dan cuenta, es algo muy sencillo. Es simplemente tener claras las reglas. ¿Entendido esa parte, señoritas, caballeros? Listo. Copien ahí para borrar aquel pedazo para lo de las gráficas, por favor. Listo, vamos entonces con la parte de las gráficas.
Entonces, la gráfica para posición versus tiempo, para este movimiento, posición versus tiempo, tenemos dos posibilidades. Recuerden, esta ecuación es de primero o segundo grado. Segundo. La gráfica de una ecuación de segundo grado es una línea recta o una curva. Una curva. Quiere decir que esta puede ser una curva que va hacia arriba o puede ser una curva que va hacia abajo. ¿Listo? Gráfica de velocidad versus tiempo. Tenemos también dos opciones. Puede ser una línea recta que baja o una línea recta que sube. ¿Listo? Y estas gráficas nos van a dar información. Por ejemplo, si esta línea baja, quiere decir que estamos pasando de una velocidad grande a una velocidad pequeña. Por lo tanto, la aceleración va a ser positiva o negativa. Va a ser negativa. Esta de acá, estamos pasando de una velocidad pequeña a una velocidad grande. Por lo tanto, la aceleración va a ser positiva o ser negativa. Va a ser positiva. ¿Listo? Y para este movimiento sí tenemos una gráfica de aceleración versus tiempo. Que como la aceleración es una constante, podemos tener una línea horizontal positiva o una línea horizontal negativa. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar a un subtema de este tema, que se llama caída libre o lanzamiento vertical. Entonces, de este tema, el movimiento acelerado variado, existe un subtema, que es caída libre o lanzamiento vertical. ¿Listo? Tenemos estas dos. Son exactamente las mismas características. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que caída libre es cuando un cuerpo va de arriba hacia abajo. Y lanzamiento vertical es cuando un cuerpo va de abajo hacia arriba. Por lo tanto, van a tener características. En caída libre tenemos que la velocidad inicial va a ser 0. ¿Listo? En caída libre, velocidad inicial es 0. Velocidad final es distinta de 0. Y como es un subtema del movimiento acelerado, vamos a tener una aceleración. Pero ya no tenemos que calcular esa aceleración. Ahora la aceleración se volvió una constante. ¿Cuál es esa constante? ¿Quién es el que hace que los cuerpos caigan hacia la Tierra? La gravedad. Entonces la aceleración es la misma gravedad. ¿Y cuánto vale la gravedad? 9.8 metros sobre segundos. Ojo con lo siguiente. En las pruebas de estado no utilizan 9.8. En las pruebas de estado utilizan 10. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en las pruebas de estado no les permiten utilizar calculadora. Entonces utilizan el 10. ¿Por qué 10? Porque es la operación más básica en la multiplicación. Es multiplicar números y agregarle ceros y ya. Eso es toda la multiplicación por 10. En el lanzamiento vertical, ¿qué características tenemos? Para que un cuerpo suba, tenemos que darle una velocidad inicial. Si la velocidad inicial es 0, ¿el cuerpo subiría? No. Tenemos que darle una velocidad inicial para que pueda subir. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí la velocidad inicial tiene que ser distinta de 0. ¿Listo? Ahora, velocidad final. La velocidad final va a ser 0, pero con una condición. La velocidad final va a ser 0 en la altura máxima. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el cuerpo llegue a su altura máxima, en ese punto, la velocidad final tiene que ser 0. Si la velocidad final no es 0 en ese punto, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo puede seguir subiendo. ¿Listo?
Entonces, velocidad final es 0 cuando la altura es máxima. Y pasa lo mismo acá. Tenemos la aceleración, pero la aceleración es la misma gravedad, que vale 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y en las pruebas de estado, esto es un 10. ¿Listo? Ahora, las ecuaciones van a ser las mismas. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que aquí ya no estamos trabajando en el eje X. ¿En qué eje estamos trabajando? En el eje Y. Entonces, en vez de ser X final, va a ser altura final y altura inicial. En vez de ser aceleración, vamos a tener gravedad. ¿Listo? Eso es todo lo que cambia. Y va a cambiar un signo. Van a cambiar los signos de acá. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar más? Cuando hablemos de caída libre. ¿Cuándo vamos a utilizar el menos? Cuando hablemos de lanzamiento vertical. ¿Por qué? ¿Por qué la gravedad es positiva en caída libre? Porque para que el objeto caiga, cae por efecto ¿de quién? De la gravedad, ¿cierto? ¿Por qué en lanzamiento vertical la gravedad va a ser negativa? Porque para que el objeto suba, ¿a quién tiene que vencer? A la gravedad. ¿Y la gravedad hacia dónde va? ¿Hacia dónde apunta? Hacia abajo. Para que el cuerpo pueda subir, tiene que vencer la gravedad. Van en sentidos opuestos. Por lo tanto, en lanzamiento vertical, la gravedad tiene que ser negativa. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, vamos a definir qué es la gravedad. Ustedes desde el año pasado las vienen utilizando y yo creo que desde antes. Han hablado de la gravedad, saben a cuánto equivale, pero ¿qué es la gravedad? O más fácil, ¿cómo se origina la gravedad? ¿Cómo creen que la gravedad se origina? ¿Cómo creen que la gravedad empieza a existir? ¿De dónde? La definición de gravedad es la siguiente. La gravedad es una fuerza que aparece por la interacción de las masas de dos cuerpos. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que todos los cuerpos tienen una fuerza gravedad. Todos ustedes tienen una fuerza gravedad. Los pupitres tienen una fuerza gravedad. Los escritorios, las paredes, las lámparas, los árboles, todos tienen una fuerza gravedad. La pregunta es ahora, si todos nosotros, todo lo que está alrededor de nosotros tiene una masa y por lo tanto al tener una masa tiene una fuerza gravedad, ¿por qué no sentimos la fuerza gravedad de todo lo que nos rodea? Solamente sentimos la fuerza gravedad del planeta. ¿Por qué creen eso? ¿Qué pasa eso? Vuelve y les hago la pregunta. ¿De dónde se origina la gravedad? ¿A partir de quién? ¿De qué? ¿A partir de dónde se origina la gravedad? Se lo acabé de decir. De las masas. De la masa de un cuerpo. A partir de ahí se origina la gravedad. Entonces, si todo lo que está alrededor de nosotros tiene una masa, por lo tanto tiene una gravedad, ¿por qué nosotros no sentimos la fuerza de gravedad de todo lo que está alrededor de nosotros, sino solamente sentimos la fuerza de gravedad del planeta? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren muchachos, en las pruebas de estado, vuelvo y les repito, no nos van a colocar a que digan, ¿cuál es la ecuación correcta de esto? En las pruebas de estado van a subir preguntas de ese tipo, que les dan un texto, le dan un contexto y los colocan a analizar a partir del contexto. Y a partir de ese análisis tienen que responder la pregunta, llegar a la pregunta correcta. El contexto es el siguiente. Siempre han utilizado la gravedad. Saben a cuánto equivale la gravedad. Saben las unidades de la gravedad. Saben hacia dónde apunta la gravedad en el planeta. ¿Listo? Ahora el contexto es, ¿quién origina la gravedad? Ya dijimos que la gravedad la origina la masa de los cuerpos, ¿cierto?
Es decir, todos ustedes, como tienen una masa, tienen una fuerza de gravedad. Los pupitres, como tienen una masa, tienen una fuerza de gravedad. Las paredes, la lámpara, el videobin, la ropa, los árboles, todo tiene una masa, por lo tanto tiene una gravedad, una fuerza de gravedad. La pregunta es, si todo lo que está alrededor de nosotros tiene una fuerza de gravedad, ¿por qué nosotros solamente percibimos la fuerza de gravedad del planeta y no la de los demás objetos? ¿Por qué? Ese es el contexto. Y la respuesta está dentro de ese mismo contexto. ¿Por qué? Vuelvo y les digo, ¿quién origina la gravedad? La masa. Todos nosotros tenemos una masa, las paredes, los árboles, el tablero, los teléfonos, la ropa, los pupitres, todo tiene una masa. Por lo tanto, todo eso tiene una fuerza de gravedad. Pero ¿por qué nosotros solamente sentimos la fuerza de gravedad del planeta y no, por ejemplo, la de las paredes? ¿Por qué creen? ¿En serio? No, man. No sentimos la fuerza de gravedad de los demás por la masa, porque la masa de la Tierra es muchísimo mayor que la masa de cualquiera de nosotros. Es por eso, a mayor masa, mayor fuerza de gravedad. Y como la masa es tan diferente del planeta a la de nosotros, la fuerza de gravedad de nosotros queda como anulada y solamente percibimos la fuerza de gravedad del planeta. Por eso es que cuando... Ay, ya me robé el marcador. Por eso es que cuando un objeto cae hacia abajo. ¿Por qué? Porque la masa del planeta está en el centro. ¿Listo? Ahora, ya teniendo el contexto. Si, por ejemplo, el árbol que está allá afuera, ojo con lo siguiente. Si el árbol que está allá afuera, que está ahí pegadito, tuviera mucha más masa que la del planeta, y yo llego y cojo el marcador y lo suelto, ¿hacia dónde caería? ¿Hacia acá o hacia allá? Muy bien, ¿por qué hacia allá y no hacia acá? Porque la masa del árbol es más que la masa de la Tierra. Ustedes se tienen que sacar una contextualización errada que tenemos no todos nosotros, porque todo el mundo la tiene en algún momento, que es por el tamaño. Que uno está acostumbrado a que si uno ve algo muy grande, quiere decir que la masa es grande. Si ve algo pequeño, quiere decir que la masa es pequeña. Y no es así. Les coloco el siguiente ejemplo. Si yo llego y traigo una piedra que me cae aquí en la mano, y traigo una bomba y la inflo, ojo con eso, una piedra que me cae en la mano, traigo una bomba y la inflo, esas bombas que hacen para decoraciones, bombas gigantes. Primera pregunta. ¿Cuál de esos dos objetos tiene mayor volumen? ¿La piedra o el globo? El globo, ¿cierto? Volumen, ¿no? Volumen quiere decir capacidad. Ahora les cambio la pregunta. Si yo tengo esos dos mismos objetos, ¿cuál de esos dos objetos tiene mayor masa? ¿La piedra o el globo? La piedra. ¿Eso qué quiere decir? Que el tamaño de un objeto sí nos define la capacidad, es decir, el volumen. Pero el tamaño de un objeto no nos define la masa, porque podemos tener objetos gigantescos con una masa muy pequeña, como podemos tener objetos muy pequeños, más pequeños que la tapa, con una masa mucho mayor que la del planeta. Entonces, ojo con eso, no se fijen cuando hablen de masa, no se fijen por el tamaño. Cuando hablen de volumen, sí se fijan en el tamaño. ¿Listo? Listo, ahí tenemos lo de caída libre. Ahí ya no hay nada más que decir. Listo. ¿Alguna pregunta, duda, razón o sugerencia de este tema? ¿Todo bien? Listo. Pasemos ahora a la unión de dos movimientos. ¿Cómo así? Nosotros aquí hasta el momento en cinemática hemos hablado, o nos movemos así o nos movemos así, pero existe la posibilidad de movernos tanto así como así, y a ese movimiento se le llama movimiento parabólico.
O también lo pueden conocer, o lo han escuchado, o lo han leído, o lo han visto, como lanzamiento de proyectiles, o movimiento en dos dimensiones. ¿Qué es esto? Este movimiento se compone del eje X y el eje Y. El ejemplo más clásico, por ejemplo, cuando pateamos un balón. Si pateamos un balón con una cierta velocidad y con un ángulo, ¿qué va a hacer este balón? Mientras se desplaza hacia allá, va subiendo y llega a un punto a su altura máxima donde empieza a bajar. Se sigue moviendo hacia allá, pero en vez de subir, empieza a descender. Ese es el movimiento parabólico. ¿Listo? Si entonces ya entendemos que el movimiento parabólico se compone de un movimiento en X y un movimiento Y, ¿cuáles serían esos movimientos? En el movimiento en el eje X, va a ser el movimiento uniforme rectilíneo. ¿Listo? Y cumple con las mismas características. ¿Cuál es la principal característica del movimiento uniforme rectilíneo? ¿Cuál es la principal característica? Perfecto, que la velocidad es constante, es decir, la velocidad en X nunca cambia, la velocidad en X siempre va a ser la misma. En el eje Y vamos a ver, o vamos a utilizar el movimiento uniforme rectilíneo acelerado, pero exactamente cuál movimiento vamos a ver de el lanzamiento vertical. ¿Dónde? ¿Qué características tiene? La velocidad inicial es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto? En el lanzamiento vertical la velocidad inicial es igual a ¿cuánto? A 0. Perdón, la velocidad inicial debe ser distinta de 0. La velocidad final, ¿cuánto tiene que valer? ¿En qué punto? En el punto más alto la velocidad final en Y tiene que ser igual a 0. Pero ¿qué pasaría con la velocidad en X? Es una constante. ¿Listo? Pilas con eso. Y el movimiento, y se van a utilizar las mismas ecuaciones. ¿Listo? Ahora, en este movimiento se le puede llamar también un movimiento espejo. ¿Por qué un movimiento espejo? Porque lo que pase aquí subiendo, pasa bajando. Si por ejemplo, yo les digo, pateamos un balón con una cierta velocidad, un cierto ángulo, y se demora 3 segundos en alcanzar su altura máxima, ¿cuánto se demora en llegar a la Tierra? ¿Cuánto? No. Ojo a la pregunta. Pateamos un balón con una velocidad y con un ángulo. Se demora 3 segundos en alcanzar la altura máxima. ¿Cuánto tiempo se demora en llegar nuevamente a la Tierra? ¿Cuánto? 6 segundos. ¿Por qué? Les acabo de decir, ese es un movimiento espejo. ¿Qué quiere decir? Que lo que pasa subiendo, pasa bajando. Si se demora 3 segundos en subir, ¿cuánto se demora en bajar? 3. Y en total, ¿cuánto se demoró? 6 segundos. Así de sencillo. ¿Listo? Pilas con eso. Movimiento espejo. ¿Eso qué quiere decir? Que se aplica también con la velocidad. Si aquí para patearlo y llegar hasta acá utilizamos una velocidad de 10 metros sobre segundos, cuando llega aquí, ¿cuánto valdría la velocidad? 10 metros sobre segundos. Si en este punto tiene una velocidad de 5 metros sobre segundos, ¿cuánto valdría la velocidad en este punto? 5 metros sobre segundos. Lo que pase acá, pasa exactamente acá. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí va subiendo y aquí va bajando. Eso es todo. De resto sigue siendo lo mismo. ¿Listo? Tenemos este movimiento parabólico completo. Tenemos algo que se llama movimiento semiparabólico. ¿Cuál es la diferencia? Que en el movimiento semiparabólico empezamos desde una altura hacia abajo. ¿Listo? Ojo con la diferencia. Un movimiento parabólico empieza desde abajo, sube y baja. Un movimiento semiparabólico empieza con una altura y baja. ¿Listo? Esa es la diferencia con el uno y con el otro. Aquí la altura inicial, ¿cuánto valdría?
0, porque empieza desde la Tierra. Aquí la altura inicial, ¿tendría algún valor? Sí, distinta de 0. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas, caballeros? ¿Todo bien? Las características son las mismas de estos movimientos. En el eje X la velocidad es constante, en el eje Y la velocidad varía. Como estamos hablando de lanzamiento vertical, la velocidad inicial en Y tiene que ser distinta de 0. En el punto más alto, velocidad en Y, 0. Y la velocidad en X siempre va a ser la misma, nunca va a cambiar. La gravedad acá, ¿va a ser positiva o negativa? En el lanzamiento parabólico, el movimiento parabólico, perdón, ¿la gravedad es positiva o negativa? Negativa. ¿Por qué? Recuerden, aquí en el eje Y vamos a utilizar movimiento acelerado. ¿Exactamente cuál? Lanzamiento vertical. Y en el lanzamiento vertical, ¿qué vimos? Que las ecuaciones iban con la gravedad negativa. ¿Por qué? Porque para que pueda subir, para que pueda llegar hasta acá, ¿a quién tiene que vencer? A la gravedad. El movimiento va en contra de la gravedad. Por eso es que la gravedad para el movimiento parabólico tiene que ser negativa. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas, caballeros? ¿Todo bien? Retomemos acá. Estamos en física. El primer tema que estamos viendo es dinámica. El primer tema de dinámica es la cinemática. ¿Qué era la cinemática? Estudiar cómo se mueve un cuerpo. Y eso fue lo que vimos. Se mueve de esta forma, se mueve de esta forma o se puede mover de esta forma. Es lo que hemos visto hasta ahora. Pero jamás nos preguntamos quién provocó ese movimiento. ¿Listo? Para esta parte, ahora sí nos vamos a responder esa pregunta. ¿Quién provocó ese movimiento? Y a eso se le conoce como dinámica. ¿Qué es la dinámica? Es la rama de la mecánica que se encarga de estudiar quién provoca el movimiento. Ya no nos interesa cómo se va a mover, sino quién hizo que se moviera. Y para eso vamos a estudiar a un tipo que vivió hace muchos años, que en ese tiempo se les llamaba terratenientes a los que tenían muchas riquezas. El man fue virgen, murió virgen, fue severo científico, pero bien despachado porque se inventó un poco de maricadas que ¿en qué momento uno pensó eso? Se llama Sir Isaac Newton. Vamos a ver entonces las leyes de Newton. Ahora, empecemos con esto. Pilas. ¿Cuántas leyes de Newton existen? 3 leyes. Perfecto. ¿Cuál es la primera ley? Muy bien. Primera ley, ley de la inercia. Segunda ley, ¿cuál es? ¿Cuál sería la segunda ley? Vamos. ¿Cuál sería la segunda ley? La segunda ley es la ley de la fuerza. Y la tercera ley, muy bien, ley de acción y reacción. Esas son las 3 leyes. ¿Listo? No hay más, no hay menos. Muy posiblemente, eso depende de su profesor, si es de la vieja escuela o es alguien más joven, de pronto les dio esa ley de Newton con conceptos puntuales, que es un enredo bien berraco, o se las dio con ejemplos. Yo se las voy a dar con ejemplos. La primera ley de Newton, ley de la inercia. Si encuentro por acá rápidamente la definición de la ley de la inercia, para leérselas. Principio de inercia. Mire, dice,
Ley de la inercia o principio de la inercia. Dice, todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúan fuerzas sobre él y si la fuerza neta que actúa sobre él es nula. Ese es el concepto que van a encontrar en cualquier libro científico, en cualquier página de internet. Es el concepto. Como les dije, no se aprendan los conceptos de memoria porque es un enredo. Adáptenlos. Ley de la inercia. ¿Qué es la ley de la inercia? Que si un objeto está quietico, es porque nadie lo está jodiendo, nadie lo está molestando. Así de sencillo. Si nadie molesta a ese objeto, el objeto se queda quietico. Si alguien interactúa con ese objeto, el objeto se va a mover. Eso es la ley de la inercia. ¿Listo? Una palabra clave que aparece ahí, que esté en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la principal característica del movimiento rectilíneo uniforme? Que la velocidad es constante. Quiere decir que si un cuerpo se está moviendo como velocidad constante, se aplica la primera ley de Newton. ¿Listo? Ley de la inercia. Segunda ley, ley de la fuerza. Es mediante una ecuación que nos dice que la fuerza es igual a multiplicar la masa por la aceleración. ¿Listo? ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros a una masa le aplicamos una aceleración, vamos a obtener una fuerza. ¿Listo? Tercera ley de Newton, acción-reacción. Esta es la más enredada de todas. Nos dice ley de acción-reacción. A ver, ¿dónde estará? La ley de Newton. De los cuerpos. De rozamiento. No, ¿dónde está? Están inclinado. Tercera ley de Newton. Dice, escuchen esta definición. Yo nunca me la he podido aprender de memoria porque me parece un huevo esta vez. Me dice, si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este produce una fuerza de la misma intensidad, pero opuesta al primero. ¿Alguien entendió eso? ¿Cierto que es una vaina bien enredada? O sea, es una vaina que... Y si de pronto tuvieron un profesor como el que yo tuve en el colegio, que el ejemplo era, si yo le aplico una fuerza a la pared me está aplicando una fuerza a mí. Y uno queda como, ¿y este tipo fue el que llegó borracho? ¿Qué? ¿Cómo así que la pared me está aplicando una fuerza a mí? Son ejemplos que son todos raros. El ejemplo que yo pude buscar más sencillo para que lo entendiéramos más fácil es con las interacciones humanas, acción-reacción. Si por ejemplo la señorita me regala a mí un caramelo, ¿yo qué le voy a dar a ella? Un caramelo. Lo que ella me haga a mí, yo se lo hago a ella. Si yo a ella le regalo una rosa, ella no me va a venir con un paquete de chocolates. Ella me va a dar lo mismo a mí. Si yo a alguien le meto un empujón, esa persona a mí me va a meter un empujón. Lo que yo haga, me lo van a hacer a mí. Acción-reacción. Ojo acá. Lo que yo haga, me lo van a hacer a mí. En la misma magnitud. Si yo a una persona la toco así, esa persona me va a tocar de la misma forma. Si yo a una persona le meto un puño, la otra persona no me va a venir a abrazar. Me va a meter también un puño. Acción-reacción. ¿Listo? Miren cómo transformamos un concepto bien complicado, bien técnico, en algo más sencillo. Lo que yo haga, me lo van a hacer a mí. Lo que está quieto, se queda quieto. Y la única que tiene una ecuación, ley de la fuerza. La fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, existen muchas formas de fuerza. Vamos a enfocarnos en esto. Ahora en la ley de la fuerza. Existen muchas formas. La más conocida, ley de la fuerza, masa por aceleración. Pero existen muchas fuerzas más. Por ejemplo, tenemos la fuerza de los cuerpos. La fuerza de los cuerpos se llama peso.
¿Cómo calculamos el peso? Multiplicando la masa por la gravedad. ¿Listo? Esa es una fuerza. Tenemos la fuerza elástica. La fuerza elástica de los cuerpos, de un resorte, que también la conocen como ley de Hooke. Nos dicen que la fuerza elástica de los cuerpos es igual a menos K por X. ¿Donde qué es K? K es la constante elástica. ¿Qué significa esto? Esta K, constante elástica, nos dice qué tan flexible es un cuerpo, qué tan rígido es un cuerpo. ¿Listo? Esa K es lo que nos dice si se puede estirar mucho o no se puede estirar mucho. ¿Listo? ¿Qué es la X? Deformación. Si hablamos de los resortes, esa deformación o elongación lo que nos dice es cuánto estiramos o cuánto encogimos un resorte. ¿Listo? Ahora, aquí la clave está en el menos. Físicamente, ¿qué significa ese menos? Ese menos físicamente tiene el siguiente significado. Supongamos que yo a esa pared amarro un resorte. ¿Listo? Yo llego, lo agarro y lo estiro. ¿Qué sienten cuando están estirando el resorte? Todo el mundo ha estirado un berraco resorte. Cuando cogen un resorte y lo estiran, ¿qué sienten? Una pregunta muy sencilla, ¿qué sienten? ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien, que hay algo que lo jala hacia allá. Ese algo que lo jala hacia allá se llama una fuerza recuperadora, que es proporcional a lo que yo lo estiré. Si yo lo estiro mucho, el resorte tiene una fuerza que se quiere ir para allá, que me va a jalar con la misma fuerza. Lo mismo pasa si yo lo comprimo. ¿Qué pasa cuando nosotros, qué sensación tenemos cuando comprimimos un resorte? Que él se quiere estirar, tiene una fuerza recuperadora. Esa fuerza recuperadora está acá, es ese menos. Eso es lo que significa ese menos físicamente, que todos los cuerpos tienen una fuerza recuperadora. Por eso es que si yo llego y me estiro el dedo, y yo suelto el dedo vuelve a su posición inicial. Si yo llego y ¿alguien tiene una regla por ahí? ¿Nadie? ¿Sí tienen nada? ¿Sí o no? Sí, mira, usted tiene una. Bueno, digamos que esto es un intento de regla. Parece más un arma de asalto, pero bueno. Esto. Pero digo que parece más un arma de asalto. Bueno, esto. Nuevamente, ¿qué es la K? La K es lo que me dice es cuánto puedo estirar un cuerpo antes de que se parta. ¿Listo? Eso es lo que me dice la K. ¿Cuánto puedo estirar este cuerpo antes de que tenga una fractura? ¿Listo? ¿Qué es la X? ¿Cuánto lo puede deformar? Esa distancia. ¿Cuánta distancia alcanzo a deformarlo antes de que se pueda partir? ¿O cuánto lo puedo encoger? ¿Listo? Eso es la X. El menos que es esa fuerza que aparece cuando yo lo estiro y lo suelto y lo vuelve a llevar a su posición de equilibrio. Es ese menos. ¿Listo? Que se llama fuerza recuperadora. ¿Listo? Listo. También tenemos otra fuerza. A ver, tenemos... tenemos otra fuerza que se llama fuerza normal. No tiene una ecuación, tienes un concepto. ¿Qué es la fuerza normal? Es la fuerza que aparece cuando un objeto está sobre una superficie. Cuando un objeto está en contacto con una superficie. O con lo siguiente, no importa si la superficie es grande o es pequeña. Desde que esté en contacto aparece una fuerza normal. Ahora, quítense de la cabeza que la superficie es, por ejemplo, el suelo. La superficie es cualquier plano, cualquier pared, cualquier techo. Eso es una superficie. Por ejemplo, si yo llego y hago esto, yo estoy tocando, yo estoy recargado, un objeto está tocando una superficie, por lo tanto va a tener una fuerza normal. Yo aquí parado en el suelo,
Un objeto está en contacto con una superficie, por lo tanto existe una fuerza normal. Si yo, por ejemplo, pudiera levitar y estoy aquí flotando en la mitad del salón, ¿tendría una fuerza normal? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque no estoy en contacto con ninguna superficie. ¿Listo? Ahora, ¿hacia dónde apunta la fuerza normal? Digamos que... vamos a borrar acá. Digamos que este es el suelo y sobre el suelo tengo una cajita. Como tengo un objeto y sobre el suelo, en contacto con una superficie, aparece una fuerza normal. ¿Hacia dónde apunta la fuerza normal? Hacia el eje Y. Mira, aquí podemos crear un plano cartesiano y la fuerza normal siempre apunta hacia el eje Y positivo. Si el plano es inclinado, dibujen el plano cartesiano. ¿Y hacia dónde estaría la fuerza normal? Hacia acá. ¿Listo? Si yo llegara, por ejemplo, si este techo fuera totalmente horizontal y yo estuviera tocando el techo, primera pregunta, ¿tendría una fuerza normal? ¿Sí o no? Sí, porque el techo es una superficie. Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde estaría la fuerza normal? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. ¿Listo? Pilas con eso. ¿Entendimos qué es la fuerza normal y hacia dónde apunta? ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué pasa con los objetos, por ejemplo, como el videobeam, que no están tocando una superficie? Cuando pasa eso, por ejemplo, cuando tenemos un candelabro, tenemos el techo y tenemos una lámpara que colgamos del techo, esa lámpara no tiene una fuerza normal, porque no está en contacto con una superficie. Entonces aquí aparece una fuerza que se llama fuerza de tensión. ¿Listo? ¿Qué es la fuerza de tensión? Es cuando un objeto está en contacto con una cuerda, cable, nylon, cadena, como lo quieran llamar. Eso es la fuerza de tensión. No solamente cuando el objeto está colgando, sino cuando el objeto está en contacto con una cuerda, cable, nylon, cadena. Por ejemplo, si nosotros tenemos que mover esta caja de aquí para acá, nosotros la amarramos con una cuerda y la cuerda la tenemos hacia allá. Esta es la cuerda. Tiene una fuerza normal porque está sobre una superficie. Tendría una fuerza de tensión porque tiene una cuerda. ¿Hacia dónde iría la fuerza de tensión? Hacia dónde va la cuerda. ¿Listo? Por ejemplo, este de acá. Eje Y, eje X. No tiene una fuerza normal porque no está tocando una superficie, pero sí tiene un cable que lo une al techo. Quiere decir que va a tener una fuerza de tensión. ¿Y hacia dónde iría la fuerza de tensión? Hacia donde va el cablecito. En este caso, hacia arriba. En el libro de física van a encontrar en una de los talleres que vamos a hacer, van a encontrar un ejercicio que es de un semáforo, que está así. ¿Listo? Y tiene que ver con las tensiones. Tiene un cable 1, un cable 2. ¿Hacia dónde irían las tensiones? Por ejemplo, ¿hacia dónde iría la tensión del cable 1? ¿Cómo deberíamos de dibujarla? En diagonal. ¿Hacia dónde va el cable? Esta sería la tensión 1. ¿Y cómo iría la tensión del cable 2? En la otra diagonal. ¿Listo? Ojo, pilas con el peso. Todos, absolutamente todos los cuerpos tienen un peso. Toditicos, sean grandes, pequeños, estén colgando o estén tocando el suelo o una superficie, todos los cuerpos tienen un peso. ¿Hacia dónde se dirige el peso? Hacia el centro de la Tierra. El peso siempre va hacia abajo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo bien? Otra fuerza que les va a aparecer mucho, la fuerza de rozamiento o fricción. Esa sí tiene una ecuación. Nos dicen que esa fuerza es igual a esta ecuación. ¿Listo? Una U cursiva con una N.
Fijémonos primero en la N. La N, ¿qué creen que qué significa? ¿Cómo? La normal. La N es la fuerza normal. Ahora, esta U cursiva es una letra griega que se llama nu. ¿Listo? Y significa muchas cosas. En cada materia y en cada tema, dentro de la misma materia, puede tener muchos significados. En este caso, ese nu lo conocemos como constante de rozamiento. ¿Qué nos indica esta constante de rozamiento? Lo que nos dice es qué tan liso es una superficie. ¿Listo? Y tiene un rango de valores. El rango de valores para esta constante va de 0 hasta 1. Es decir, esta constante jamás puede ser negativa, jamás puede ser mayor que 1. ¿Listo? Pilas con eso. De 0 hasta 1. Nunca puede ser negativo, nunca puede ser mayor que 1. ¿Qué significaría que fuera 0? Quiere decir que la superficie es totalmente lisa. ¿Qué significa que sea 1? Que la superficie es muy rugosa y el cuerpo no se puede mover. ¿Listo? Eso es lo que significa 0 o 1. Y los valores intermedios, pues quiere decir qué tan liso puede ser esa superficie. Ahora, todas estas fuerzas aparecen de la ley de Newton. ¿Cuáles serían las unidades de esas fuerzas? Los Newton. Ojo, pilas, porque a mis estudiantes, incluso a mis estudiantes de la universidad les pasa lo siguiente. Confunden las N's. La N en una fórmula es fuerza normal. La N en un resultado son Newton. ¿Listo? No confundan eso. Cuando aparece algo como esto, no es 8 fuerza normal, son 8 Newton. Cuando la N está dentro de una ecuación, es la fuerza normal. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas, caballeros? ¿Todo bien? Listo. Ojo con lo siguiente, para cerrar esta parte de leyes de Newton. Aquí, clásicamente, les pueden aparecer tres opciones. Cuando el cuerpo está sobre una superficie horizontal, cuando el cuerpo está colgando, por ejemplo, la situación del semáforo, o cuando el cuerpo está sobre una superficie inclinada. ¿Listo? Ahí van a aparecer un poco de ecuaciones. Si ustedes se acuerdan de ese tema, el profesor o la profesora les enseñó a sacar unas ecuaciones para resolver toda esa vaina, que es una vaina larga, que es más matemática que física. ¿Listo? ¿Qué es lo importante de acá? Recomendación para las pruebas de estado. Cuando el cuerpo está sobre una superficie horizontal, jamás aparecen funciones trigonométricas. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Seno, coseno, tangente. Esas son las tres básicas. Si el cuerpo está así, o está así como está este, que está totalmente lineal, nunca aparece el seno, el coseno o la tangente. Pero si el cuerpo está así, o el cuerpo, por ejemplo, como en el semáforo, las cuerdas tienen un ángulo, cuando está así, o las cuerdas tienen un ángulo, sí les tiene que aparecer el coseno y el seno, y posiblemente, depende de lo que estén haciendo, puede aparecer una tangente. ¿Por qué les digo eso? En las pruebas de estado no les van a dar una situación y desarrolle la ecuación para llegar al resultado, no. En las pruebas de estado lo que le van a colocar es la situación y unas posibles respuestas. ¿Cómo ustedes van a descartar la respuesta? Sencillo. Si está así, en las respuestas no pueden aparecer, si está así o está así, colgado así derechito, en la respuesta no puede aparecer ni seno, ni coseno, ni tangente. Pero si está así, o las cuerdas tienen un ángulo, sí les tiene que aparecer seno, coseno o tangente. De esa forma ustedes pueden descartar rapidito. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas, caballeros? Listo.
Uy, ya me cansé de la garganta, mano. Me hablo mucho miércoles. Listo. Vamos a ver ahora una cuestión que se llama cantidad de movimiento. Perdón, ¿puedo borrar? ¿Puedo borrar o a alguien le hace falta copiar algo? ¿Todo bien? Listo. Ahora, vamos a ver lo que es la cantidad de movimiento. En otras palabras, es cuánto se mueve un cuerpo. ¿Listo? La letrica que utilizan para esto es la letra P. ¿Listo? P. En física, en este punto es cantidad de movimiento. ¿Y cómo hallamos esa cantidad de movimiento? Muy sencillo. Multiplicando la masa por la velocidad. Eso es la cantidad de movimiento. Ni más ni menos. ¿Listo? Eso es cantidad de movimiento. A esa cantidad de movimiento la podemos asociar con algo que vemos diariamente, que científicamente se llaman choques o impactos. ¿Listo? Entonces de aquí vamos a ver lo que son choques o impactos. Y según nuestra experiencia, existen dos clases de choques. ¿Me las podrían decir? A partir de las vivencias. Cuando se chocan dos cuerpos, existen dos posibilidades. ¿Cuáles serían? Muy bien, por ahí alguien lo dijo. Elástica e inelástica. ¿Qué es un choque elástico? Cuando chocan y se separan. ¿Qué es un choque inelástico? Cuando se chocan y no se separan. Entonces, ojo con eso. Tenemos dos posibilidades. Choques elásticos e inelásticos. En los choques elásticos ya sabemos que es cuando dos cuerpos o más de dos cuerpos chocan y no se unen. Chocan y rebotan. ¿Listo? ¿Qué pasa con esto? Las masas son distintas. ¿Listo? En los choques inelásticos, ¿qué pasa? Es cuando chocan y dos o más cuerpos quedan unidos. ¿Qué pasa acá? Tenemos una sola masa, que la llamamos masa total. ¿Cómo hallamos esa masa total? Sumando todas las masas del choque. ¿Listo? Esa es la diferencia entre el uno y el otro. Cuando es inelástico, no sumamos masas. Cuando es elástico, no sumamos masas. Cuando es inelástico, que quedan unidos, sumamos las masas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas, caballeros? Ahora, en los choques también aparece un concepto que se llama impulso. Bueno, es que lo tengo acá. Tenemos dos formas de ver el impulso. La primera forma, a partir de la fuerza. ¿Listo? Si nosotros a la fuerza la multiplicamos por un delta de tiempo, ¿qué vamos a encontrar? Un impulso. ¿Qué es este triangulito? Se llama delta. ¿Qué es el delta? Para nosotros en física representa en este punto una operación matemática. ¿Qué operación? Una resta. Ahora, esa resta tiene una condición especial, es decir, un orden. Cuando vean este símbolo en esta parte de física es una resta y la resta es de esta forma: final menos inicial. Y podemos tener un delta de muchas cosas. Un delta de tiempo, ¿qué sería? Tiempo final menos tiempo inicial. Un delta de velocidad, velocidad final
menos velocidad inicial. Un delta de posición, posición final, menos posición inicial. ¿Listo? Este aparece mucho en física, en las pruebas de estado. Delta es una resta y siempre va a ser final menos inicial. La otra forma de calcular un impulso es mediante la cantidad de movimiento. ¿Cómo calculamos el impulso a partir de la cantidad de movimiento? Con el delta del movimiento. Es decir, movimiento final menos movimiento inicial. ¿Listo? ¿Y qué es el movimiento? Masa por velocidad. Es decir, si lo queremos hacer más explícito sería masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Ya que vi esa parte ahí, unas recomendaciones, otras recomendaciones. En física podemos tener muchos parámetros que pueden ser positivos, negativos o cero, o incluso pueden cumplir las tres. Pero hay parámetros que cumplen una y las demás no. Por ejemplo, el tiempo. ¿El tiempo puede ser negativo? No. El tiempo jamás puede ser negativo. Nunca podemos tener un tiempo de menos 5 horas, de menos 20 días. El tiempo siempre va de 0 en adelante. ¿Listo? La distancia. La distancia sí puede ser positiva o negativa. Porque yo puedo caminar, no es lo mismo caminar 5 metros hacia adelante que 5 metros hacia atrás. No es lo mismo subir 3 escalones que bajar 3 escalones. Entonces la distancia sí puede ser positiva o negativa. Ahora, eso es la distancia. Ahora, la distancia total. Son parecidas, pero no es lo mismo. La distancia total siempre es positivo. ¿Qué es la distancia total? Es cuánto caminé. Si yo les digo, camino 5 pasos hacia el frente y luego 5 pasos hacia atrás, ¿cuánto valdría mi distancia total? ¿Cuánto? 10. Porque son 5 hacia adelante, 5 hacia atrás. La distancia total es todo lo que caminé. Pero mi desplazamiento, ¿cuánto valdría? 0. ¿Por qué? Porque me desplacé 5 hacia adelante, me desplacé 5 hacia atrás. ¿Y en dónde terminé? Donde comencé. Entonces, ojo con eso. Desplazamiento, distancia, son parecidas, pero no es lo mismo. Desplazamiento puede ser positivo como negativo, incluso puede dar 0. Distancia total siempre nos tiene que dar positivo. ¿Listo? La velocidad puede ser positiva, negativa o 0. Porque no podemos decir, por ejemplo, cuando vamos hacia adelante, la velocidad tiene que ser positiva. Si nosotros tenemos un carro y le colocamos reversa, vamos hacia atrás, la velocidad en ese punto tiene que ser negativa. La aceleración pasa lo mismo, la aceleración puede ser positiva, negativa o 0. La masa puede ser positiva, ¿sí o no? Masa puede ser positiva, ¿sí o no? Sí, perfecto. ¿La masa puede ser negativa? No. Jamás una masa puede ser negativa. En física ahorita están trabajando sobre esa idea y a esa masa negativa se le está conociendo como antimateria. ¿Listo? Pero eso todavía no se ha comprobado, es solamente una teoría. Por el momento para ustedes la masa no puede ser negativa, por el momento puede ser positiva. Tercera, la masa puede ser 0. Antes que respondan, si la masa es 0, ¿qué pasaría con el cuerpo con una masa 0? No existe. Es decir, la masa no puede ser ni 0 ni negativo. Tiene que ser, la masa siempre tiene que ser mayor que 0. El tiempo sí puede ser 0, pero jamás puede ser negativo. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos, señoritas? ¿Todo bien? Listo, vamos por un receso porque ya me cansé.